Buenas noches con todos. Mi nombre es Ingrid Aybar, soy integrante del grupo 4 y bueno, junto a mi grupo les voy a mostrar cómo armamos el código de nuestro sistema de optimización de última milla. Bueno, para podernos ubicarnos un poco rápido al comienzo, nuestro proyecto pues simula una empresa de catering gourmet que reparte desde una cocina central en Barranco y pues como es una comida sin preservantes, el negocio literalmente pues se caería si es que algo llega tarde o se rompe pues la cadena de frío. Eso técnicamente pues es un problema de enrutamiento de vehículos con ventanas de tiempo, lo que vendría a ser un desafío NP duro. Es decir, que pues es tan complejo que no hay una fórmula mágica, por así decirlo. Así que tuvimos que pues apoyarnos en algoritmos. Y bueno, para que esto no se quedara solamente en teoría, todo lo que pues les acabo de mencionar, lo tradujimos directamente a código en Python. Lo primero, pues, que tenemos aquí arriba son las librerías, ya que, pues, las importamos y cada una tiene su razón de ser en el proyecto. Por ejemplo, IterTools lo usamos, pues, más adelante para poder generar las permutaciones posibles en el código de fuerza bruta. Time nos sirve para poder medir cuánto tarda la computadora en procesar cada algoritmo. Luego tenemos MAT, que lo usamos pues para cálculos de distancia entre coordenadas de GPS. Y por último tenemos RE, que es pues de las expresiones regulares, la cual la usamos para poder validar el formato de hora que ingresa el usuario. Por ejemplo, ya sea tipo 1 de la tarde o cosas así. Ahora, si bajamos un poquito, aquí abajo tenemos la sección de parámetros fijos del sistema. Básicamente aquí pues convertimos cada restricción del negocio en una constante. Lo hacemos una por una. Empezamos con capacidad peso max y capacidad volumen max. Ahí le decimos pues al programa que cada mochila aguanta 20 kilos y 30 litros, ni un gramo más, porque si no pues ya generaría algún desequilibrio y algún error. Ahora, después está tiempo frío max, donde tenemos las 2 horas máximas antes de que se rompa la cadena de frío. Y justo debajo tenemos costo peaje, que pues es 7 soles con 50. Ese es el monto fijo que se suma cada vez que la ruta cruza una vía de peaje, como ya sea la línea amarilla o el evitamiento. Ahora, luego viene lo que es la hora salida, que es las 12 del mediodía. eh, y pues la hora en que arranca toda la operación, ¿no? Y aquí hay dos valores que en lo personal me parecen relativamente los más importantes de todo el bloque, que vendrían a ser factor circuicidad, que es 1.3, y el factor hora pico, que es 1.6, junto con la franja de hora pico, que define pues ese rango entre las 12 y las 3 de la tarde. Ahora, el factor circuicidad existe porque, o sea, la distancia en la línea recta entre dos puntos casi nunca pues es la que uno recorre la verdad por las calles de Lima, ¿no? Ya que se sabe que pues hay tráfico. Así que ese 1.3 corrige eso y el factor hora pico simula el tráfico cuando la moto circula dentro de esa franja de entre las 12 a las 3 de la tarde. El tiempo de viaje se multiplica por 1.6. O sea, literalmente el algoritmo sabe, por así decirlo, que a esa hora todo se pone más lento. Y ahora, para poder cerrar este bloque, tenemos lo que son las tres constantes más, que viene a ser peso distancia, peso urgencia y peso perecibilidad. Ahora, estos con los valores de 0.3, 0.4 y 0.3 para el último. Estos tres no se usan todavía aquí, pero pues son clave para más adelante que se va a usar en el algoritmo Voraz para poder decidir matemáticamente a qué cliente atender primero. Le da más peso a la urgencia que pues a la distancia o a la perseveridad. Eso ya lo vamos a explicar a detalle más adelante mi compañero cuando lleguemos a esa parte. Ahora bajando un poco más. Okay. Aquí está el catálogo de ubicaciones, que es un diccionario donde pues cada cliente tiene un ID y pues ese ID se guarda y también se guarda sus coordenadas GPS reales, ya sea la latitud y la longitud. Ahora, el ID 1 siempre es Barranco, que viene a ser nuestra base,
que pues de donde sale y de donde regresa pues cada moto. Ahora, del 2 al 10 tenemos los demás distritos que se puede pues atender el sistema, ya sea San Isidro, Miraflores, Santiago de Surco, San Borja, La Molina, Lince, San Luis y pues dos zonas específicas de Miraflores, que viene a ser la Financiera y Larcomar. Y pues justo debajo, en distritos con peaje desde base, marcamos que los IDs 4 y 6, que vienen a ser Santiago del Surco y La Molina, sí generan ese peaje de 7,50 que pues mencioné antes, cuando se conecta con la base. Ahora, un poquito más abajo, para cerrar esta parte, tenemos una función pequeña, que es nombre ubicación, que pues simplemente recibe el ID de un cliente y nos devuelve su nombre desde el catálogo. Es una función de apoyo que se usa después. Cada vez que el programa pues necesita imprimir en pantalla el nombre de un lugar en vez del número de ID. Ahora, entonces con esto pues prácticamente ya tenemos las reglas del negocio metidas dentro del código. Ahora para que estas reglas se puedan calcular de verdad, ya sea como la distancia, los tiempos y los costos, necesitamos funciones que pues trabajen con estos datos. Pero para eso pues ya le voy a pasar la palabra a mi compañero Kenny, que le seguiré explicando pues a más detalle el código. Bien, gracias, Gary. Soy Kenny Shugari y continuaré con la parte de las funciones auxiliares. Bien, aquí básicamente es donde tomamos todos esos parámetros y lo convertimos en cálculos reales de distancia, tiempos, costos y variaciones. En total tenemos 8 funciones en el proyecto. Ya, primero tenemos el de harvesting, que esta función calcula la distancia en la línea recta, en kilómetros, entre dos coordenadas, en puntos del mapa. Estaremos usando la fórmula matemática que a la vez tiene su mismo nombre, se llama Harvesting, para medir distancia sobre la superficie de la Tierra, considerando su forma esférica. Este recibe en sí la latitud y la longitud entre los dos puntos, tomando en cuenta los senos, los cosenos y los radianes, para calcular esa distancia que necesitamos. Esta función es la base de casi todas las demás funciones que tenemos aquí mismo. Bien, ahora continuaré con la segunda. Ya, ahí está, genial. La segunda es velocidad según nodos. Esta es ya la velocidad promedio de la moto donde va a estar ya llevando todos los productos en kilómetros por hora, según cuántos clientes va a tener en esa ruta predefinida. La lógica es simple bueno, en esta función. Mientras más clientes tengamos, habrá más paradas y por lo tanto habrá más tráfico. Entonces la velocidad va a disminuir. Ya. Como aquí mostramos, si tenemos alrededor de 3 clientes o menos, va a ir a 25 kilómetros por hora. Pero si tenemos entre 4 a 6, bajará a 22. Si poseemos entre 7 a 10, ya estará yendo a 18 kilómetros por hora. Y por último, si son ya excedentes a 10, irá a 15 kilómetros por hora como máximo. Esto hace que, bueno, la simulación sea más realista, ya enfocándonos en cómo sería el tráfico real y el entorno real que estaría guiando el repartidor para llegar a todas esas personas. Bien, ahora pasaremos a la tercera función. Ya. Mira, la tercera función consiste en calcular tiempo efectivo, que es una de las más importantes de todo este programa, ya que va a calcular el tiempo en horas, va a tomar de ir a un punto a otro también, y sacará la distancia entre la función de harvesting, que acabamos de ver hace un momento, y la multiplicará por el factor de circuidad, para pasar de una línea recta a una distancia real. Con esta distancia y la velocidad siendo calculada a un tiempo base, aquí viene lo que realmente es interesante en sí, porque revisa si la hora en la que se está viajando cae dentro de la franja de hora pico, o sea, entre las 12 y las 3 de la tarde. Si llega a esta franja, se multiplicará ese tiempo por el factor hora pico, que es 1.6. Si no, dejará el tiempo ya tal cual como está y básicamente esta función conectará el tiempo del tráfico de una manera más realista para dar un resultado final ya más coherente, basándonos en cómo sería el tráfico ya bueno, en Lima. Ya, pasaremos a la cuarta función.
La cuarta es en sí verificar peaje. Este revisará si un tramo específico del viaje de un origen hacia un destino cruza alguna línea de peaje. Si la condición nos muestra de que efectivamente ha pasado una línea de peaje, teniendo en cuenta de que la idea principal es uno, y si vamos hacia Surco o La Molina, se cobrará un costo de peaje total de 7.50 soles. Si no cumple ninguna de estas dos condiciones, no habrá peaje y retornará a cero de por base. Ya, pasaremos con la quinta, la cual es ya validar cadena de frío. Ya, y esta sí es, la verdad, una de nuestras funciones más pequeñas que tenemos, ya que solo estará comparando la hora de salida con la hora actual y verificará si la diferencia ya no supera el tiempo de frío máximo, el cual tenemos ahí, debajito, que son en total de 2 horas. Si un pedido va a llegar después de esas 2 horas, después de que salió, esta función básicamente devolverá que no es válida y retornará al inicio. Ya, continuamos con la sexta función, ya, el cual es calcular urgencia. Esta función medirá de una escala de 0 a 1 qué tan urgente es atender a un cliente según la ventana de tiempo en la que se ha atendido y se estará llevando el pedido. Si ya se pasó la hora límite de cierre, la urgencia llegará a su estado máximo. Pasará de 0 a 1. Si todavía no llega a la hora de apertura, la urgencia todavía seguirá en su estado base, que es 0, porque todavía hay un tiempo de sobra y un tiempo todavía vigente para que pueda ser entregado. Así que no resulta a una urgencia desmedida. Si está a un punto intermedio, básicamente calcular la proporción entre cuánto ha avanzado dentro de esa ventana y también si esta función después de usarla en el algoritmo voraz va a decir quién atenderá primero. Ya, pasamos a la séptima. Ya. La séptima es calcular el costo voraz. Esta va a ser la fórmula que vamos a estar usando en nuestro programa para tomar las decisiones. Combinan los tres factores, distancia, urgencia y perecibilidad. Estos no siendo sumados, sino que utilizamos estos tres pesos que vimos al inicio. El 0.3 para la distancia, el 0.4 para la urgencia y 0.3 para la perecibilidad. Matemáticamente la urgencia pesa más que la distancia o la perecibilidad a la hora de decidir a quién visitar primero. Pasamos a la última función. Listo. La cual es distancia total de ruta. Recorrer una ruta completa de un punto por punto desde las coordenadas que hemos seleccionado y irá sumando la distancia entre cada par consecutivo usando nuestra anterior, nuestra anterior fórmula y nuestro procedimiento de Harbensen multiplicado por el factor de la circuidad. Está siendo usada para al final reportar cuántos kilómetros total ha recorrido cada uno de esos algoritmos para llegar a su punto final. Ahora, una vez ya terminado de explicar todo esto, le paso la exposición hacia mi compañera Yana. Gracias, Kenny. Yo soy Joana Quispe y voy a seguir con la otra mitad de las funciones auxiliares. Esta parte se enfoca más que nada en cómo el programa recibe, valida y da formato a todo lo que el usuario ingresa por el teclado. Vamos a empezar con esta función de formato hora 12H. Esta función toma una hora en formato decimal, como por ejemplo 13.5, y lo convierte a algo legible para las personas, tipo 1:30 p.m. Separa la parte entera, que son las horas, de la parte decimal, que se convierten en minutos, y después decide si es AM o PM según si pasó del mediodía. Esta es la que usamos en todo el programa cuando cada vez que hay que mostrar una hora al usuario.
Seguimos con la otra función que es parsear hora 12H. Esta función hace justamente todo lo contrario. Recibe el texto que escribe el usuario como una PM y lo convierte de vuelta a ese formato decimal que usa el programa internamente. Aquí es donde entra la librería RE que se mencionó al principio. Usamos una expresión regular para verificar en el texto que tenga el formato correcto de hora como AM o PM. Si el usuario escribe cualquier cosa que no calce con ese patrón, la función devuelve none y el programa sabe que debe pedir uno nuevo. Después tenemos la función normalizar texto. Esta función es pequeña, pero es de apoyo ya que limpia el texto que escribe el usuario. Le quita tildes, le pasa minúscula y a minúscula, elimina los espacios y guiones. Esto es para que el sistema escribe pequeño con la P mayúscula y lo otro en minúscula, o pequeño en todo minúscula o pequeño en todo mayúscula, el programa lo reconozca igual sin problema. Ahora acá abajo tenemos 3 diccionarios de categorías que el usuario puede elegir. Está volumen categorías con tamaño pequeño, mediano y grande y en litros. Y está servicio categoría, que son los minutos que toma atender a un cliente, desde rápido hasta lento. Y perecibilidad, que toma bajo a alto. Cada una tiene también su diccionario de atajos, para que el usuario no tenga que escribir la palabra completa. Por ejemplo, puede escribir P en vez de pequeño y el sistema lo va a entender igual. Con eso ya definido, ahora pasamos a leer categoría. Esta función genérica que usa esos diccionarios le muestra al usuario las opciones disponibles, recibe lo que escribe, lo normaliza con la función anterior y si coincide con ninguna opción válida, o bueno, si no coincide con ninguna opción válida, lo hace repetir hasta que ingrese algo correcto. Ahora, esta función de leer float es parecida, pero con números decimales, como el peso en kilos. Intenta convertir lo que escribe el usuario a un número. Si falla o si el valor sale de un rango mínimo o máximo, se le puede indicar. Le pide que lo intente de nuevo. Así evitamos que alguien manda, por ejemplo, un peso negativo o un texto donde debería ir un número. Ahora en leer IDs clientes, en la parte de acá, es un poco más larga porque valida varias cosas a la vez. El usuario ingresa los IDs de los clientes que quiere simular, separados por comas, como 2, 3, 4. La función revisa que no esté vacío, que los IDs realmente existan en el catálogo y que no haya IDs repetidos. Si algo falla, le explica exactamente qué está mal. IDs inválidos o IDs duplicados. Y le vuelve a pedir la entrada. Ahora, leer hora reloj. Aquí combina lo que vimos antes, le pide al usuario una hora y usa parsear hora 12H para convertirla. Y si el formato está mal, se lo hace repetir. Aquí la función leer ventana tiempo usa la función anterior 2 veces. Primero pide la hora de apertura del cliente y después la hora de cierre, verificando que el cierre sea mayor a la apertura, porque no tendría sentido que un cliente cierre antes de abrir. Y aquí leer datos clientes junta todo lo anterior por cada ID de cliente que se ingresó. Le pregunta al usuario su peso, su tamaño de pedido, su venta de horario, el tiempo de servicio y qué tan perecible es la comida. Con todas estas respuestas se arma un diccionario completo por cliente, que es la que después van a usar los algoritmos de fuerza bruta y voraz. Y para cerrar,
imprimir tabla clientes. Toma toda esa información y la muestra en una pantalla ordenada en formato de tabla, con columnas para el ID, nombre, peso, volumen, ventana de horario, servicio y perecibilidad de cada cliente. Es la función que usamos para que antes de correr los algoritmos, uno pueda revisar visualmente que los datos ingresados estén correctos. Con todo este bloque, ya el programa sabe leer, validar y mostrar toda la información que necesita. Ahora sí, con los datos listos, le paso la palabra a mi compañera Ingrid, que va a explicar cómo funciona el algoritmo de fuerza bruta. Bueno, muchas gracias, Joana. Ahora pues yo voy a retomar la palabra para explicarles el primer algoritmo que pusimos a competir. En este caso pues viene a ser la fuerza bruta. Bueno, empieza la función, fuerza bruta que lo pusimos. Lo primero que hacemos pues es dejar todo en cero. La mejor ruta empieza vacía. El mejor tiempo pues empieza en infinito porque cualquier resultado real que encontremos después va a ser menor a eso. Y pues también dejamos listos unos contadores para poder saber cuántas rutas se descartan por capacidad, por horario y por cadena de frío. Ahora, ya en la línea pues 290 está pues prácticamente el corazón de todo el algoritmo. Usamos lo que es el itertools punto permutations para poder generar absolutamente todas las combinaciones pues posibles de orden eh, en que se puede pues visitar a los clientes. En este caso, si tenemos 5 clientes, esto genera pues 120 rutas distintas, sin excepción ninguna. Y pues prácticamente es la filosofía de la fuerza bruta, que es prácticamente pues probarlo absolutamente todo. Ahora, a partir de la línea 298, entramos a revisar pues cliente por cliente. Cada una de estas combinaciones, primero entre las líneas 299 y 304, validamos la capacidad. Si el peso o el volumen se pasan del máximo pues permitido, la ruta se descarta ahí mismo. Ahora, después en las líneas 306 y 307, calculamos cuánto tiempo toma llegar a ese cliente usando pues la función de tiempo efectivo que ya vimos antes. Luego, entre las líneas 309 y 315, viene la segunda validación, la ventana de horario, que si llegamos antes de que abra, esperamos. Y si pues llegamos después de que se cerró, la ruta también se descarta pues por automático. Y en las líneas 317 a 320 está la tercera validación, pues la cadena de frío, que si ya pasaron más de 2 horas de salida, se descarta igual. Y pues si el cliente pasó pues las 3 validaciones entre las líneas 322 y 323, se le suma el peaje correspondiente y seguimos con el siguiente cliente de esa combinación. Ahora, finalmente, entre las líneas 325 y 332 está la comparación clave, que si la ruta completa resultó válida, se calcula el regreso a la base y pues compara su tiempo total contra la mejor ruta que teníamos hasta pues ese momento. Y si es menor, pues se guarda como la nueva mejor. Ahora, en la línea 334, después de revisar absolutamente todas las combinaciones posibles, la función devuelve la ruta óptima pues garantizada. Es por eso que decimos que pues la fuerza bruta siempre encuentra pues la mejor solución que existe, ¿no? Solamente que en este caso pues el problema es de que mientras más clientes pues agreguemos, ese número de combinaciones crece muchísimo más rápido de lo que pues uno se puede llegar a imaginar. Y con esto pues sería todo en tema de fuerza bruta y ya le pasaría la palabra a mi compañero Leonel, que le va a explicar lo que es el algoritmo voraz y cómo se comparan finalmente pues los dos resultados. Listo. Muchas gracias, Ingrid. Yo voy a cerrar con el segundo algoritmo, que es el voraz. Y también cómo se conectan y se comparan todo al final. En la línea 340 empieza la función del algoritmo voraz. O bueno, también algoritmo voraz inteligente. Lo primero que hace en las líneas 341 al 343
Se toma la lista de clientes y ordena según dos criterios, que es la urgencia, o sea, qué tan cerca de su ventana de cierre, y también la perecibilidad, que es básicamente sería la fecha de vencimiento o cuánto tiempo de vida le queda, ¿no? Al pedido. Eso le da al algoritmo un punto de partida más razonable antes de empezar a decidir. Por eso se le denomina inteligente. Entre las líneas 345 y 353 se inicializan todas las variables de control: la ruta, el nodo actual, la hora, el peso y el volumen acumulado, el contador de peajes. Y algo importante que no tiene la fuerza bruta es el contador de motos, que empieza en 1, pero puede ir subiendo. En la línea 353 arranca el bucle principal que se repite mientras quedan clientes sin visitar. Dentro de la línea 361 a 365, revisamos uno por uno a los clientes pendientes y descartamos de entrada a los que no entran por capacidad de peso y volumen. Bueno, peso o volumen. Entre las líneas 367 y 375 calculamos el tiempo de viaje hacia el cliente, la hora de llegada y validemos que respete su ventana de horario y la cadena de frío. Si no cumple alguna, simplemente lo saltamos y seguimos con el siguiente candidato. Y aquí el punto clave del Voraz está en las líneas 377 y 384, que a cada candidato ve que si es válido, le calculamos su costo con función que ya vimos, la de los pesos que era 0.3, 0.4 y 0.3, y nos quedamos con el menor costo. O sea, no es la mejor decisión para toda la ruta, es la mejor decisión posible en ese momento puntual. Algo que sí también quisiera resaltar es que en las líneas 386 y 406 está la lógica de qué pasa cuando ningún cliente pendiente, o bueno, eh, no puede ser atendido. No, puede ser atendido. Si estamos en movimiento en la línea 388, el algoritmo cierra la moto, la regresa a base y abre una nueva para seguir repartiendo. Esto está entre las líneas 389 y 401. Y si ya estamos en la base y aún así no hay candidato, ahí se rompe el bucle, porque significa que los clientes que quedan son imposibles para atender. Si hubo un candidato válido en las líneas 408 a 419, ujú, se le asigna y se le actualiza el peso, volumen, hora y peaje, y se le saca de la lista de pendientes. Y para cerrar la función, entre las líneas 421 y 449, se cierra la última moto. Si quedó en movimiento, se limpian rutas vacías y se calcula finalmente qué clientes quedaron sin atender. Si es que alguno resultó imposible de encajar. Y ahora también pasamos a la línea 455, donde está el modo interactivo, la función que conecta absolutamente todo el programa, y ahí muestra el menú, se piden los datos del cliente, se calcula la velocidad según cuántos nodos hay que visitar. Y aquí el momento clave de toda la comparación es en el programa primero que corre la fuerza bruta, midiendo su tiempo de CPU con time.perf counter, y justo después corre el voraz, midiendo también su tiempo, y ambos reciben exactamente los mismos datos de entrada para que la competencia sea justa en esos términos, y el resto de la función se dedica a mostrar los resultados de cada algoritmo por separado, y al final al final arman una tabla comparativa con la ruta, el tiempo de la distancia, los peajes, el tiempo de CPU de cada uno, lado a lado. Ahí es donde realmente se ve en números concretos qué tan cerca estuvo el voraz del resultado óptimo de la fuerza bruta y cuántas veces fue más rápido procesando. Y en la línea 582, la última del archivo, ¿sí? Eh, está el if name main, que arranca todo el programa cuando lo ejecutamos. Listo. Entonces, eso sería de mi parte. Muchas gracias, profesor.
Y también eso sería por la parte de nuestro grupo. Gracias.